Han pasado 500 años desde la llegada de Hernán Cortés al territorio que hoy es México, dando inicio al proceso de origen de la nación que ahora somos. A 500 años de este acontecimiento, sigue siendo un tema no resuelto entre los mexicanos, en lo individual y como nación. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó ahora? Vamos a platicar con especialistas de primer orden sobre este asunto, se los voy a presentar y les damos la bienvenida a este programa especial de la Dirección de Noticias de Canal 22. Gracias por estar aquí al maestro Luis Barjau, antropólogo, investigador del INAH, narrador, poeta. Gracias, maestro. Gracias por invitarme. Está con nosotros también Christian Duverger, antropólogo, arqueólogo, historiador. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Víctor Manuel Mendiola, poeta, ensayista, editor. Víctor Manuel, gracias por estar aquí. Gracias. Emiliano Gironella Parra, artista plástico, gracias por estar aquí. También una perspectiva diferente vamos a tener de Emiliano, así como de Víctor Manuel, del doctor Duverger, del maestro Barjau, de cada uno de los aspectos que involucran a estos dos grandes personajes, a Moctezuma, a Hernán Cortés. Hay que recordar que el año que ahora estamos conmemorando, este quinto siglo de la llegada de Hernán Cortés, todavía no es el inicio de las batallas, sino de los primeros encuentros, de los acercamientos, de la llegada de Cortés y cómo empieza a vislumbrar su arribo al Valle de México y la manera en que es interpretado este asunto por Moctezuma en ese momento, a raíz de una serie de sucesos que tienen que ver con la comprensión del mundo de la cultura mexica. Bueno, vamos a comenzar platicando de este punto que me parece importante. ¿Por qué seguir hablando de la conquista? ¿Por qué es un trauma? ¿Es un tema no superado, no resuelto? ¿Qué es lo que ocurre con los mexicanos cuando permanentemente existe esta polémica en torno a los hechos ocurridos y el mundo actual? Bueno, la Maestro conquista Barjau. de México y el arribo de los españoles a México es un evento universal. Es desde varios puntos de vista. El primero, porque se crea las bases de la nación mexicana. Y en segundo lugar, porque la forma en que se sientan estas bases están en función de entrelazar dos grandes civilizaciones, como son la occidental y la mesoamericana. Civilizaciones absolutamente desconectadas a lo largo del tiempo. Y hay un punto importante en ese caso, que es que los grupos mesoamericanos vivieron 12 milenios aislados, 12 milenios perpetrando sus tendencias particulares y por lo tanto creando una mentalidad y una civilización única en el mundo. Entonces, la confluencia de Occidente hacia esta situación crea un fenómeno y un tema de orden universal extraordinariamente complejo e importante. Esta complejidad yo creo que es clave, doctor Duverger, para entender por qué seguimos hablando de este asunto de una manera tan intensa y por qué esto genera tantas interpretaciones desde el punto de vista historiográfico, pero también tantos sentimientos como mexicanos. Normalmente el encuentro se presenta como un encuentro entre dos mundos. De un lado los indígenas, del otro lado los españoles. Pero no es exactamente así que ocurrió, porque Cortés, que va a entrar en México precisamente en esos días, Cortés ya es un español, vamos a decir, mestizo, porque tiene 15 años de vida en Santo Domingo y en Cuba, en el mundo indígena, en el mundo mesoamericano. Decidió fundar una familia con una mujer indígena, taína. Tiene una hija. Es una hija que estará en su testamento, no es una hija así que se hizo por casualidad. Decidió fundar una familia y tendrá Cortés varios hijos con mujeres indígenas y a todos esos hijos va a dar nombres de su familia, nombre de su mamá,
de su padre, de su abuelo, abuela, etc. Entonces, significa que tiene un conocimiento del mundo prehispánico, finalmente, del mundo indígena, compartió esa vida. Entonces, Cortés mismo está entre dos mundos. Ya cuando entra en México, ya está entre dos mundos. Pertenece de un lado, evidentemente, al mundo español, pero tiene un conocimiento del mundo indígena. 15 años, lo que significa que habla taíno. Probablemente el taíno es un idioma que se asemeja un poco al náhuatl. Probablemente ha oído el náhuatl en Santo Domingo y en Cuba, porque había evidentemente intercambios. Entonces, esa visión de dos mundos que se descubren al momento del encuentro, eso es una falsa idea. El proceso fue más lento. No digo que no fue un choque, sí, fue un choque, pero la personalidad de Cortés nos autoriza a matizar precisamente este momento. Sí, doctor, usted incluso ha escrito que Cortés era un hombre que amaba a los indígenas y que tenía una visión de la creación de un nuevo mundo mestizo. Vamos a entrar en detalle en unos momentos más acerca de ello. Víctor Manuel, este choque, este encuentro, esta conquista, esta invasión, como le llamemos, esta tensión de dos mundos, ¿sigue presente hoy en día? Sí, evidentemente sigue, pero quizá lo que es interesante es pensar en el hecho de que ese encuentro, esta aparente contradicción o esta contradicción de proporciones enormes, también es un hecho fundamental y un hecho que tiene una grandeza enorme, en donde los mexicanos podemos ver un pasado que nos permite entendernos de una manera a través de esa grandeza. Es muy importante entender la palabra grandeza. A finales del siglo XVI, principios del XVII, Bernardo de Balbuena escribe un libro que es muy significativo, que se llama Grandeza Mexicana. Y esta idea no solamente aparece a finales del siglo XVI. Cuando uno lee a Bernal, cuando uno lee a Cortés, uno todo el tiempo está percibiendo como una percepción, como una sensibilidad, el encuentro con algo no solo desconocido, sino que posee una grandeza especial. Y yo creo que esa grandeza fue atravesando el tiempo y ha llegado hasta nosotros. La Ciudad de México sigue ofreciendo esa perspectiva. Estamos frente a una ciudad en donde hay ese sentimiento, como lo que sintieron los españoles cuando llegaron a México Tenochtitlan y vieron, por decirlo de esa manera, una ciudad llena de rascacielos. Los españoles decían de torres, ¿no? Que debe haber sido algo muy impresionante. Que tenían informaciones, ¿no? Sí, Ya estéticamente, dicho, ¿no? Además estéticamente, ¿no? Es decir, el choque con esta realidad, con una idea de las proporciones, con una idea de la construcción, digo, todo basado en la geometría que podían los europeos verlo, pero al mismo tiempo desconcertante. Y además todo lleno de un simbolismo que en su momento, desde luego, no comprendían. En ese sentido de la plástica, qué bueno tenerte aquí, Emiliano, para un poco poder imaginar cuando uno piensa en ese mundo en el que la representación pictórica, por ejemplo, era tan importante, e incluso existen todos estos registros de los cuales ustedes han escrito cuando se dan estos primeros encuentros, la llegada de Cortés. Por el lado español existen las cartas de relación, los relatos, pero por el lado indígena también existen todos estos dibujos. En ese sentido de la imagen, ahí hay dos formas de comprender el mundo, el universo, ¿no? Sí, las imágenes eran totalmente distintas. La mentalidad mexica, mexicana de los pueblos, desde ver los barcos, eran pirámides flotantes. Sí. La idea de estos personajes con plumas para los europeos pues era otra cosa. Ahorita en este proyecto que nos sumergimos, que este es el equipo de trabajo que se llama Plomo y Pluma, a mí como pintor me confronto con
lo que no se ha pintado, lo que no se ha hablado. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento de la historia, y en estos momentos, que bien le decías a Luis, que todavía no nos encontramos con ese encuentro los mexicanos. Yo creo que este espacio que nos das aquí en el 22, el proyecto editorial que estamos conformando, hay unas columnas que escriben Luis, Cristian, todos los domingos en el Heraldo, es acercarnos a esa discusión del mexicano, ¿no? Yo creo que haya ahorita unos discursos de inclusión de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, y yo creo que hasta la palabra está mal dicha, ¿no? Yo creo que debemos de entendernos como nación, que todos somos nosotros, o nosotros somos todos, ¿no? Entonces esas diferencias de españoles, indígenas, y como bien lo dice Cristian, la semilla del mestizaje la tenemos que entender como una nación, y ese es el tema medular de la discusión, y lo que yo estoy tratando como artista es que esta discusión nazca desde el arte, no desde grupos que enconen. Entonces esa es la búsqueda de estar pintando algo que pues ya puede ser un cliché después de todo el movimiento vasconcelista, todo el movimiento muralista que se hizo, donde los buenos son los indígenas, los malos son los españoles, pero también en ese momento pues hay un Alfonso Reyes que decía, la conquista lo hicieron los indígenas, la independencia los españoles. Entonces, ponernos de acuerdo va a ser muy difícil, pero la discusión está, y por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, lo que tú estás haciendo es una reinterpretación como artista, o una interpretación desde el punto de vista plástico. ¿Nuevas lecturas son posibles? Le pregunto al maestro Barjau, al doctor Duverger, a Víctor Manuel, ¿nuevas lecturas son posibles aún ahora? Porque tenemos, por ejemplo, del lado de Moctezuma, tomando estos dos personajes que son paradigmáticos sobre el encuentro y la diferencia de dos mundos, Moctezuma, el trágico. Pero es visto a lo largo de la historia. Sobre todo, bueno, después de la conquista se va construyendo una imagen de un hombre timorato, de un hombre cobarde, de un hombre que no supo defender a su pueblo, incluso de traidor. Se dice que murió por ahí, o fue herido por lo menos, apedreado por su propio pueblo. Y por el otro lado está, desde luego, Cortés, que es uno de los villanos favoritos de la historia, y toda esta información que tiene que ver con su relación, su reconocimiento, el ponerle a su mujer taína Leonora, le elige el nombre de la madre, en fin, permanece un tanto, digamos, oculto. ¿Hay mucho maniqueísmo, o qué es lo que pasa? ¿Por qué permanece oculto este lado que, maestro, usted explica muy bien en su texto, y es que la divinidad y el tlatoani, el gobernante, están tan indisolublemente unidos que tampoco le permiten decir, bueno, vamos a ser pragmáticos y actuamos de esta manera? Claro que sí. Lo que sucede es que en el encuentro de estas dos grandes civilizaciones hubo una incomprensión natural de uno al otro, y fácilmente se crearon, en función de esta incomprensión en lo que toca la parte occidental o española, la satanización de personajes con objeto de justificar la intervención en México y la conquista. Digamos que son formas naturales que crearon los ideólogos del siglo XVI español para tratar de entender y dar una respuesta al mundo sobre lo que estaba ocurriendo aquí. Y así se dijo de Moctezuma, que era un pusilánime, efectivamente cobarde, traidor. Y esto fue en función de no entender exactamente lo que es un tlatoani en México, ¿no? Lo que es un dirigente perteneciente a un sistema de producción, a un modo de producción y a una mentalidad y a una idiosincrasia absolutamente extrañas para Europa, desconocidas totalmente. Pero
Si uno analiza bien la personalidad de Moctezuma, por ejemplo, encuentra que la calificación de cobarde es absolutamente fuera de contexto. Digo, no hay posibilidad de que un tlatoani que desde niño está educado para la guerra y que tiene un papel en el campo de batalla extraordinario, al punto que en la temprana juventud de Moctezuma se hizo lo que llamaban los indígenas un cuachic. Un cuachic era un grado en la pelea, en la guerra, y es el que ha logrado atrapar al enemigo en medio de la batalla, vivo, para llevarlo al ritual en México Tenochtitlan. Entonces, ya desde la juventud tenemos un hombre que sobresale en el ejercicio de la milicia, y después se va entrenando, y cuando es nombrado como tlatoani, él sale a la guerra en Atlisco y toma otra vez prisioneros y demuestra que es un hombre con una habilidad guerrera particular. Entonces, llamar cobarde a un personaje así, pues es un poco fuera de contexto. Tuvieron que haber encontrado otro calificativo. Y no vieron tampoco cuál era el procedimiento y la mentalidad de Moctezuma, en la medida en que en una teocracia el dirigente es prácticamente un demonio, una intermediación con el Dios, y en situaciones especiales el Dios mismo. Él tiene 52 años, si no me equivoco, cuando se encuentra con Cortés. Alrededor de 40 y pico de 40 y años. pico, porque por ahí Porque hay nace alguna en fuente. 1487, por ahí. Ese es un hombre ya, digamos, con una cierta experiencia, con una experiencia muy importante, educado, bueno, como correspondía a su nivel social, de una manera muy, muy cuidadosa, y que cuando se encuentra con Cortés no obedece a las mismas motivaciones que podría tener un europeo, como en el caso de Cortés. Doctor Duverger, en el caso de Cortés, efectivamente, él ya tenía una experiencia, había estado en Cuba, ya, además no era la primera expedición que se intentaba hacer hacia Yucatán, hacia tierras mexicanas. Él, cuando realiza la expedición, dice, vamos a, palabras, digamos, en términos generales, a llevar la religión correcta, vamos a imponer una nueva ley, y evidentemente cuando se encuentran con prácticas como sacrificios humanos, en fin, ahí hay una justificación, digamos. ¿Esto ha servido como justificación para la conquista, doctor? ¿Era real ese deseo? Creo que estoy de acuerdo con Luis Barjao. No entendemos bien por qué entramos en una historia que no es realmente una extensión de la historia de España, que no es una extensión de la historia de Europa. El problema es que imaginamos, no sé por qué, pero imaginamos el mundo prehispánico como una especie de yuxtaposición de mundos herméticos. Y no, hay una continuidad absoluta, son mundos interconectados, como diríamos hoy. Entonces, hay circulación de los hombres y de las mercancías de las islas hacia México, de México hasta las islas. Entonces, Moctezuma sabe exactamente lo que pasaba en las islas. Sabía algo de la destrucción de los indígenas. Y creo que hay que regresar a eso. El contacto después de Colón, que nunca fue programado para hacer este descubrimiento, y entonces después de Colón hubo realmente una relación muy conflictiva entre los españoles y los indígenas. Por ejemplo, los españoles buscaban el oro, había poco oro, realmente poco, ¿no? Era una especie de sueño el oro. Entonces hubo una incomprensión y entraron las islas en un proceso de destrucción. Y por varios fenómenos, ¿no? La enfermedad, las enfermedades importadas, la importación del ganado que destruyó los conucos, que eran
los jardines de los indígenas, etc. Y la presión para el oro. Entonces hubo una destrucción social de esas islas. Y Cortés, que está en este momento, es un testigo de la destrucción de las islas. Y observa durante 15 años, observa el proceso de desaparición de los indígenas. Y nace en su espíritu, en su mente, la idea del mestizaje. Y se dice, si organizamos el mestizaje, vamos a salvar lo más importante de la cultura nativa y de la cultura española, que él sabe que no van a regresar a España de manera definitiva los españoles, es un hecho. Entonces, la manera adecuada sería de organizar el mestizaje. Y por eso entró en México ya como aficionado al proceso del mestizaje. Y lo que hizo él mismo en Cuba y en Santo Domingo, decide hacerlo en México. Por eso el choque existió, pero no fue un choque entre dos mundos absolutamente desconocidos. En el caso de Cortés, Cortés conoce el mundo indígena y le gusta el mundo indígena. Hablamos al rato de la fascinación de Cortés para la cultura mexicana, la cultura indígena, y es cierto. Y evidentemente es excepcional, ¿no? La Ciudad de México es un sueño, ¿no? Prácticamente cuando los españoles descubren la cuenca, con la Ciudad de México en la laguna, es una especie de sueño absoluto. No se podía imaginar eso. El uso del espacio es absolutamente fenomenal. Hay que entender que la calzada Tlalpan, ¿no? Que utilizamos diario, ¿no? El uso del espacio de la calzada Tlalpan es prehispánico. Hoy hay, no sé, 6 carriles de un lado, 6 del otro, el tren en medio. Todo eso es la construcción prehispánica. Y tenemos que compararlo a lo estrecho de las calles de las ciudades en Europa de la misma época. Cuando visitamos un centro histórico en Europa, tenemos callejoncitos, etcétera, cosas así. Entonces, realmente podemos entender la fascinación de Cortés para la cultura mexicana. Bueno, vamos a seguir platicando en unos instantes. Tenemos una muy breve pausa, volvemos enseguida. Cortés, Moctezuma, el Yelmo y el Caracol. A 500 años de la llegada de Hernán Cortés a nuestras tierras, tenemos esta charla, esta discusión entre especialistas que, bueno, nos quedamos ya en algunos esbozos de los personajes que son epítomes de este encuentro. Víctor Manuel, Emiliano, la representación escrita, hay desde luego las crónicas. Hay algo de poesía, no solamente de la época, sino posterior. ¿Qué tanto, además de propiamente la narración y la crónica, en otros aspectos literarios se ha representado la conquista o todo este proceso? Mira, en realidad es que es como una torre de representaciones, ¿no? Están las representaciones que puedes encontrar en las cartas de relación, en la crónica de Bernal, luego puedes encontrar a mediados del siglo la crónica de Salazar, hacia finales del siglo aparecen los poemas de la conquista, que han sido considerados no muy importantes, pero que sí son muy interesantes. Luego en el siglo XVII, hacia final del siglo XVII, están las visiones de Carlos de Sigüenza y Góngora, y también de Sor Juana, porque Sor Juana tiene un texto en donde se refiere directamente a la
a la igualdad que hay entre el culto al Dios de la semilla y el culto en el cristianismo. Y luego puedes dar un brinco muy grande y llegas al siglo XIX, en donde aparece el famoso poema, o dos poemas muy importantes de Ignacio Rodríguez Galván, uno sobre Moctezuma y otro sobre Cuauhtémoc, en donde encuentras esa idea ya muy claramente expresada de la cobardía de Moctezuma y el valor de Cuauhtémoc. Pero si tú ves las representaciones anteriores, ni en Bernal, ni en Cortés, ni en Sigüenza, ni en, y en muchos otros, Moctezuma aparece como un cobarde. Aparece como un rey que está vacilando, que está luchando consigo mismo, que tiene en su conciencia el recuerdo y no el recuerdo, la acción de una visión mitológica, el retorno de Quetzalcóatl y muchas otras cosas. Además, movimientos estratégicos, donde detener a los españoles. Pero lo que quiero decir, durante ese primer gran lapso de tiempo, Moctezuma no aparece como un cobarde, aparece como un cobarde en el momento de la independencia de México. Y esa representación se reproduce hasta nuestros días. Comienza a cambiar, pero es de una manera muy pequeña, con Alfonso Reyes, cuando se da cuenta que Moctezuma es un rey agobiado, atribulado por fuerzas cósmicas. Bueno, y también luego platicaremos, si te parece, un poco el guadalupanismo que tú mencionas en tu texto, también modifica mucho la visión sobre el mestizaje. Y estamos viendo unas imágenes extraordinarias. Emiliano, platícanos, ¿no? Bueno, yo, como dije, la actualidad, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Mis asesores para generar las imágenes son Luis Cristian. A mí todo está del Moctezuma trágico, ahí hay una representación de un Moctezuma como un reloj de arena que sabe que se va a acabar el imperio. También esta actualidad que vive México sumergido en la violencia de las drogas. Hay que entender que el gran Tlatoani, bueno, su relación con el cosmos, con Dios, también habían muchas drogas, y también hay un entendimiento de cómo veía Hernán Cortés como el regreso de Quetzalcóatl, que no está dicho claramente en libros de texto, pero hay drogas de por medio, ¿no? Entonces, yo trato de hacer esas representaciones, utilizar esos colores, a veces alucinados, o hay una de las piezas que se llama El penacho alucinado, y yo me salgo de la parte de historia para que la semilla de este proyecto, que vamos a hacer un libro, también sea el arte, ¿no? Entonces hay la parte lúdica y la libertad del humor, ¿no? Hay unas partes, podemos hablar del mestizaje, y hay unas piezas que yo les quiero poner el Petate Sutra, ¿no? Esa relación que siempre la parte institucional o de educación, la parte erótica no le gusta hablar, la parte de las drogas no les gusta hablar. Entonces, yo creo que el proyecto Plomo y Pluma se debe de ver como es un complemento a todas estas discusiones que se están dando por los 500 años, por la efeméride tan importante, pero con grandes libertades, una visión de la poesía, una revisión plástica, y saber que sí, efectivamente, esas imágenes por las cuales Moctezuma estaba tan agobiado, los presagios, tampoco están. Entonces yo me puse a hacer los presagios, este personaje con dos cabezas, hay un ave con un espejo en la frente donde ve el final, un tsunami en el lago de Texcoco. Entonces todas esas atribuciones, bueno, pues yo las entiendo desde el punto de vista del siglo XXI, también por la influencia de drogas y ese diálogo con el cosmos. Porque además tú has tratado mucho el tema de la violencia en nuestros días, el tema de las drogas, el tema de la gente que es víctima, de los niños, por ejemplo, son víctimas de la desaparición o la muerte de sus padres debido a la violencia en nuestro país. Es momento a lo mejor de introducir nuevos asuntos, nuevos mecanismos, maestro Barjau, doctor Duverger, Víctor Manuel, de comprender y de acercarse a esto, porque bueno, desde, por ejemplo, este libro que pone en duda escritos que teníamos como digamos, el canon de cómo hemos entendido la conquista, se puede cuestionar, se puede crear un nuevo paradigma, o a lo mejor no un nuevo paradigma, sino nuevas formas de
de entenderlo hoy en día con todos estos arquetipos de el malo y el cobarde y porque además a los indígenas esta idea de Moctezuma el cobarde se fue extendiendo, ¿no? Habría que dejar esa dicotomía, el bueno, el malo, porque es falsa, porque no explica la complejidad y no explica además un mundo increíble, que es un mundo en parte, como dice Bernal, acordándose de Amadís de Gaula, un mundo de sueños. Entonces, el mexicano común y corriente del siglo XX tendría que regresar a ese mundo de sueños a verse profundamente. Hay que entender una cosa muy importante. Yo estoy de acuerdo con Cristian cuando nota la pasión mestiza de Hernán Cortés en México y cómo, porque efectivamente Cortés llega a las islas a los 19 años. La fuerza de su pasión juvenil es Mesoamérica. Y como diría Schopenhauer, hasta los 30 años tenemos una producción de ideas enorme y después son correcciones y adhesiones. Pero eso no impide, y ahí es parte de la soledad de Hernán Cortés también, porque no impide el extrañamiento que hubo entre el encuentro de estas dos culturas y su interrelación tan difícil y compleja, ¿no? Y, por ejemplo, se dejaron de lado una serie de cosas que ponen de manifiesto la singularidad de la mentalidad mesoamericana protagonizada por Moctezuma. Cuando Cortés llega a Veracruz, Moctezuma manda una embajada con él a llevarle regalos. Son regalos de los atuendos de los dioses, particularmente de Quetzalcóatl. Y en una de estas embajadas manda un personaje que es Pitalpitoque. Son nombres corruptos, yo creo, entre el totonaca y el mexica. La pronunciación también lo... Y este es un personaje que han escogido porque de los dibujos que le llevaron en la primera visita a Moctezuma, algún noble notó que había un personaje que se parecía muchísimo a Hernán Cortés y lo mandan. Se lo mandan a Hernán Cortés y dice Bernal Díaz, era tan parecido que nosotros le decíamos ya Cortés por aquí, Cortés por allá. ¿Y por qué lo manda? ¿Qué significa esto? Hay una serie de hechos históricos en torno a Moctezuma que son absolutamente misteriosos hasta hoy y que nosotros interpretamos de una manera falsa, como por ejemplo, como antes dijimos, atribuyéndole el mote de cobarde a un personaje que era de guerra y que lo último que tenía era cobardía. Y este hecho en Veracruz de llevar esta especie de espejo, este alter ego, este hombre mesoamericano que es igual que el hombre español, es un intento de mezcolanza también por parte de Moctezuma, es un intento de identificación. De identificación y de adopción de la cultura extraña. Empatía. Porque lo primero que dijeron los españoles es traemos un Dios distinto. Y la religión local no era proselitista como la española, como el catolicismo, sino que era una religión que adoptaba formas teológicas distintas y las integraba a su panteón. Por lo tanto, un Dios extraño como el cristiano no fue tan difícil de adoptarlo, aunque culturalmente hubo una resistencia enorme en los procesos de evangelización. Pero ahí, en este ejemplo, y hay muchos en las crónicas, vemos la profunda singularidad de la cultura mesoamericana y la dificultad que tenían los españoles del siglo XVI y que tenemos nosotros hasta hoy, porque finalmente las figuras protagónicas del siglo XVI, Moctezuma, Cortés, La Malinche y Cuauhtémoc, ahí se estrellan todos nuestros malentendidos y prejuicios del ciudadano mexicano en general y de los académicos también. Y no obstante, logramos producir una imagen que tiene el valor de un mito y que se sostiene, que es la Virgen de Guadalupe, que es la síntesis de todo eso.
Ajá, que bueno, ahí se puede resumir en gran medida el mestizaje. Y también está esta figura importantísima que es la Malinche, que también ha sido entendida en muchos sentidos como una mujer que traicionó, y existe desde luego esta expresión de eres un malinchista, ¿verdad? Para referirse a alguien que prefiere lo extranjero que lo nacional. ¿También es un personaje malentendido? Yo he Sí, establecido. claro. Bueno, perdón. Sí, tenemos el gran especialista de Yo he Malinche. establecido ahí, número uno, han tildado a la Malinche de traidora al país, pero no existía ningún país. Eran reinos separados y enemistados muchos Claro. de ellos. Entonces la Malinche no traicionó ningún país. Luego dijeron traidora a la raza en última instancia pero ¿cuál raza? ¿Cuál raza? Ajá, sí. No existe la raza. Desde el punto de vista científico se ha demostrado que hay una unidad en el Homo sapiens, en el ser humano, y no hay. Entonces no es traidora ninguna raza tampoco. Y en cambio es una mujer que siendo limitada en Xicalango, donde vivía, y después en Centla, encuentra con los españoles la oportunidad nada menos que de individualizarse y de crearse un yo y de crear una carrera política y económica de enorme importancia. Y además los grupos indígenas la divinizaron en Tlaxcala, porque la identificaron con Matlalcueye, que era el nombre del cerro que cabe la ciudad de Tlaxcala. Y luego le pusieron, hasta hoy lo conserva, el nombre de la Malinche. Y bueno, vemos ahí en el Códice Florentino cómo está retratada en dimensiones, Emiliano, que seguramente tú lo tienes ahí muy claro, en una escala personaje mayor, de importancia, sí. incluso en el encuentro que se da entre Moctezuma y Cortés, en una mayor escala, en una mayor dimensión y con un protagonismo que no es algo de soslayarse. Sí, No, creo que lo que no entendemos en México es el mestizaje. Pues la palabra es prácticamente tabú y es un error. Escribí un libro hace unos años sobre la historia prehispánica. Y digo la historia, no es un libro de antropología, porque considero que el mundo prehispánico tiene escritura, entonces podemos hablar de historia. El título de este libro se llama El primer mestizaje y explico que Mesoamérica nació de un proceso continuo de mestizaje entre los sedentarios, agricultores, y los nómadas, más o menos cazadores y guerreros. Y fue un proceso de 3.000 años. Entonces, cuando Cortés llega como si fuera otro Chichimeca. Entonces, el proceso que tuvo lugar hay que interpretarlo como un proceso adentro del marco de la historia prehispánica y no a partir de una extensión de la historia española, hispánica. Y por eso no entendemos. El mestizaje es algo natural y Cortés entró en un proceso natural mesoamericano. Y eso nos alivia mucho, ¿no? Saber que el mestizaje no fue el producto de una violencia, de una violación y direccional de los españoles hacia los indígenas. Entraron los españoles en un proceso que ya existía desde 3.000 años, por lo menos, ¿no? Entonces, eso cambia un poco la perspectiva y así entendemos mejor si entendemos eso. Pero hay una cosa increíble. Explicamos Malinche como intérprete, siempre. Pero fue mucho más. Lo que hizo Cortés fue dar una presencia a la mujer en sí. La mujer. Entonces, el hecho, hay que decirlo, ¿no? La sociedad mexicana es una sociedad de hombres, ¿no? Muy varonil, los valores son siempre de los hombres, etcétera, de la guerra. ¿Y qué hace Cortés? Obliga
a Moctezuma a hablar con una mujer, que es su representante. Entonces, inmediatamente, el papel de Malinche no fue solamente servir de manera instrumentalizada de intérprete, fue de representar el mundo femenino, prácticamente como en una situación de igualdad. Y eso es muy diferente de reducir Malinche a un intérprete. Hay otra cosa, siempre se dice, Malinche era muy inteligente, entonces aprendió muy rápidamente el español. ¿Y por qué Cortés no aprendió el náhuatl de igual manera muy rápidamente? Yo supongo que Cortés tenía nociones de náhuatl antes de llegar, porque se hablaba náhuatl también en las islas. Como en Mesoamérica se hablaba maya, se hablaba totonaca, se hablaba el otomí, se hablaba náhuatl, etc. Entonces, eso es lo natural del mundo prehispánico, hablar varios idiomas. ¿Cómo entró Cortés en este mundo mesoamericano? Entró en los idiomas y nativos. Entonces, creo que el papel de Malinche es mucho más simbólico que un instrumento técnico para tener la relación. Y eso nos interesa, ¿no? Porque es una especie de mestizaje positivo, ¿no? El estatuto de la mujer cambió con la llegada de Cortés por el canal de Malinche. Es algo que no se nota, pero creo que puede ser interesante. Bueno, además basta con pensar en el hecho de que cuando termina la conquista, la Malintzin no es la mujer que le dan una patada y le echan allá, porque no, queda como Doña Marina. Y cuando Cortés, yo creo que la historia sexual de ese momento de la conquista no ha sido escrita debidamente, porque hubo una serie de cambios de conducta sexual que no han sido apreciados correctamente. Y eso lo ve uno claramente en la relación de Cortés con la Malintzin y además en el cuidado que Cortés toma cuando decide regresar a España de protegerla. ¿Y cómo la protege? Decide casarla con un hidalgo, la casa con Jaramillo. Y eso a nosotros aquí desde lejos nos puede parecer como manipulador, que la casó con... No, lo que hizo fue protegerla y mantener su estatus de señora. Si él no hubiera hecho eso, probablemente ella hubiera caído en una situación desprotegida. Entonces, al hacer esto, lo que uno está viendo es el cuidado de Cortés por esta mujer que jugó un papel tan importante en la conquista y que, bueno, Luis tiene un libro sobre eso en donde incluso sostiene que prácticamente en ciertos momentos fue casi como un capitán en el ejército de Cortés. Hay un término que define con mucha precisión el papel inicial de la Malinche como traductora, que no era una traductora simultánea, y era el término faraute, que es un término de origen portugués y con antecedentes árabes. ¿Me puede repetir? Faraute. Faraute. Ajá. Faraute quiere decir el correveidile, el embajador, el que intermediario entre dos lenguas desconocidas entre sí. Es un factor político y diplomático, lo que quiere decir. Y los sinónimos de este término del siglo XVI, que no se usó nunca más, son trujamán, truchimán, y denota exactamente eso, el papel de un intermediario que tiene una influencia enorme y toma decisiones importantes entre los dos hablantes, ¿no? Sí, porque además hay una diferencia entre traductor e intérprete. Un traductor a lo mejor se puede hacer de manera automática, un intérprete tiene que entender una cultura, tiene que entender un mundo, tiene que entender otro mundo. Embajador es una buena palabra. Es una buena palabra para describir, en este caso, a Doña Marina, a Malintzin, a la Malinche. Seguimos en un instante más, tenemos una muy breve pausa. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de la Dirección de Noticias de Canal 22 y justamente aquí a mis espaldas pueden ver dos imágenes que tienen que ver con el título de este programa, El Yelmo,
y el caracol, el yelmo, que forma parte del escudo de Cortés, que él mismo busca agregárselo después de que el rey se lo entrega. Y el caracol, que bueno, pues forma parte de los aspectos ornamentales de la vestimenta de un tlatoani. Son dos imágenes, dos arquetipos con muchas interpretaciones, a lo mejor con muchas manipulaciones a lo largo de la historia, que bien vale la pena sentarse a platicar en esta experiencia de 5 siglos, que bueno, más allá del número, es un momento que muy particularmente es el 8 de noviembre, cuando se va a conmemorar, se va a llegar al punto del encuentro entre estos dos personajes. Y hace un momento hablábamos de los matices que pueden tener, ¿no? Moctezuma y Cortés. Sin embargo, les preguntaría, efectivamente fue muy violento, fue muy violento, hubo destrucción de las ciudades, hubo muerte, en fin, eso está en las crónicas, y ello ha despertado esta especie de resentimiento anti-español que puede llevar a lo que ya ha ocurrido, ¿no? Las solicitudes de perdón, que no es algo tampoco nuevo, y que además eso se ha dado en otros países europeos, ¿no? Francia mismo. ¿Qué puede haber ahí? Yo creo que es un discurso de enconamiento. A veces los políticos pueden o toman discursos ahora sí que pueden meter la pata. Yo creo que el perdón, nosotros como nación, que llevamos 500 años, y si nos reconociéramos como todos fuéramos nosotros y tener una misma cara, ese discurso de inclusión que tratan de hacer, no, deberemos de reconocernos nosotros primero. Y la idea de que nos pidan perdón, yo creo que sería mucho más inteligente perdonar para poder crecer. Porque pedir perdón es una cuestión como de arrodillarse, de someterte, a decir, lo que ha pasado en el pasado no hemos crecido y no lo hemos superado. Entonces la idea de dar el perdón, ya en primero ya te estarían todos los españoles diciendo por qué nos están perdonando, porque ya pasaron 500 años, pero yo sí creo que uno crece en asumirse. Entonces, asumirnos como nación y no tener estos discursos de enconamiento es donde entra el arte como herramienta, donde entra la poesía, donde entra este proyecto de plomo y pluma y pluma y plomo. Es donde entra los 500 años cambió un país, y ese país todos somos nosotros. Entonces, en el reconocimiento de que todo esto es una nación, podemos exigir o dar el perdón. Si no tenemos que pedir perdón, que nos perdonen, pedir perdón a los gringos, pedir perdón a mucha gente. Entonces se vuelve una lista inagotable, ¿no? Pero se recupera un sentimiento, no se recupera, digamos, ahí no hay una realidad en cuanto al sentimiento justificado, ¿o no? Yo creo que sí, yo creo que se ha exagerado la búsqueda de un héroe, sobre todo los españoles están un poco empecinados en buscar un héroe, y hacer el que tiene a la mano es Hernán Cortés, que es el gran conquistador de enorme talla, no se puede evitar. Pero la figura de Cortés yo creo que es más interesante con todos sus atributos, y no quitarle unos. Y efectivamente hubo masacres mayores. Cholula y México Tenochtitlán son devastadoras. Y Cortés decidió no dejar piedra sobre piedra en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que todos los edificios, que había 80 grandes edificios en el Zócalo, todos los edificios tenían una relación íntima con la religiosidad y con la llamada idolatría, que era, digamos, el arma justificativa de los españoles para cristianizar. Entonces hay que tomar un Cortés complejo como lo era, extraordinario personaje, pero con todas sus características. Fue también un hombre que venía a conquistar y que arrasó con poblaciones. Eso no se puede quitar, eso está documentado y así es. Y lo encontramos permanentemente, sí, ¿no? Vale las la pena excavaciones. que España debe tener
una nueva actitud frente a este problema y debe haber un acuerdo sobre el fenómeno, porque no se puede esquivar la figura de Cortés nada más como un hombre civilizador. Es también un militar que arrasó una buena parte de México. Víctor Manuel, ¿quieres hacer un Sí, que es muy interesante este proceso en donde se busca, construimos un héroe. Por ejemplo, yo ahorita me acordé inmediatamente del famoso poema de López Velarde, La Suave Patria, en donde el intermedio, López Velarde dice algo así, el intermedio se llama Cuauhtémoc, y dice: joven abuelo, único héroe a la altura del arte. Entonces, pero es muy interesante lo que él está haciendo con esta parte del poema y con este verso, porque está la exaltación de este personaje de la historia mexicana, pero al mismo tiempo lo está utilizando para criticar a los héroes de la Revolución Mexicana. O sea, está diciendo entre líneas que en México el único verdadero héroe es Cuauhtémoc y no los héroes de la Revolución. Entonces, es muy interesante cómo las figuras, como la imagen de Cortés, la figura de la Malintzin, la figura de Cuauhtémoc, la figura de Moctezuma, también nos pueden servir para hacer críticas, hacia aproximarnos a nuestra historia críticamente, con simpatía, pero al mismo tiempo con suspicacia. Yo tengo otra visión, ¿no? Como lo expliqué, como lo comenté, yo considero que Cortés y su séquito entraron adentro del mundo prehispánico, adentro de la cultura local, de la cultura nativa. Entonces, mi lectura no es una lectura occidental. Por ejemplo, el perdón es una palabra totalmente de nuestra cultura occidental, pero Cortés entró en el mundo prehispánico y finalmente yo tendría la tendencia a considerar que México es más el producto de una historia local milenaria que el producto de la llegada de los españoles. Y de una cierta manera entendemos mejor a Cortés si entendemos que es un héroe, vamos a decir, indígena. Por ejemplo, la historia, hablaba al momento de la historia prehispánica. Las crónicas que pasaron hasta nosotros son crónicas donde siempre los jefes de las tribus, de los grupos, son conquistadores. Y hay palabras náhuatl como Atletlaxinoli, que es la palabra que designa la guerra sagrada. No hay un cacique, un tlatoani, que no sea un guerrero. Nos explicó Luis que la primera cosa que hace un tlatoani al momento de su elección es hacer la guerra. Es constitutivo de la esencia de un jefe, ser un conquistador. Entonces, finalmente, la palabra conquistador, que nos parece una palabra muy española, es una palabra prácticamente indígena, ¿no? Es la traducción de lo equivalente indígena. Entonces, entró Cortés en el transcurso de la historia prehispánica y las crónicas que evocaba Víctor Manuel son crónicas que empiezan con la salida de Aztlán y que van hasta al final del siglo XVI. Y Cortés finalmente es el sucesor de los conquistadores indígenas que fueron los tlatoanis de la historia mexicana. Bueno, es una visión interesantísima, ¿no? Esta continuidad. Una cosa fue la intervención de Hernán Cortés en la conquista y otra la política de la corona española con Mesoamérica, y de la cual resultó una marginación de los grupos indígenas, una marginación hecha desde luego por parte española y por parte de la corona a fuerzas, pero también hubo una respuesta de retiro de los grupos indígenas. Entonces esa marginación tiene estas dos causas, digamos, y perdura hasta la fecha. Y eso se le llama colonialismo. De alguna manera se le ha llamado. Hay un texto increíble, Carlos de Sigüenza y Góngora, que se llama Teatro de las Virtudes Políticas, hace un encomio, un elogio de cada uno de los tlatoanis de la tradición mexica, y lo que está exaltando en cada uno de ellos, en unos más, en otros menos, es precisamente eso que acaba de decir Cristian, su poder conquistador, y además
en pleno periodo novohispano, uno ve a un gran intelectual haciendo un elogio de la realeza mexica. Bueno, pues la verdad es una visión compleja. Emiliano, tú decías hace un momento, el arte puede permitir la literatura y también una visión, a lo mejor una reflexión desde México, una reflexión también y un punto de vista desde lo europeo, desde lo español, que también hay una construcción respecto a la realidad mexicana, no solamente se hace desde aquí, porque la historia, pues hay una contribución a la construcción de la historia y a la creación de la verdad histórica que es universal. Sí, tristemente hay esas, las imágenes, ¿no? Las imágenes que tienen el mundo europeo del mundo indígena, la verdad hay un diálogo muy pobre. Después, bueno, para entenderse como un mexicano del siglo XXI, pues hay que entender las historias oficialistas, que eso es lo que yo creo que hay que romper. Entonces, el arte pues es una herramienta de discusión. Vasconcelos es alguien que marcó la pauta y la marca hasta los momentos actuales de lo que es la historia, y yo creo que estas efemérides tenemos que poner la discusión para también tener un futuro. Ahorita hablan con un gran conocimiento del pasado y son los especialistas, y es un placer tenerlos aquí y estar en este programa, pero esto tiene que ser, las efemérides nos tienen que saber para saber quiénes somos, pero a dónde vamos. Entonces, la poesía, el arte, y tomarnos siempre salir de un punto en contra del encono, que a veces el encono tiene mucha tajada política. Y bueno, más bien sería aquí la invitación a la reflexión, al análisis. Están las investigaciones, los textos de nuestros invitados, a quienes agradecemos muchísimo haber estado aquí, también las interpretaciones plásticas, como es en el caso de Emiliano. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado, Luis Barjau. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Emiliano Gironella Parra, gracias por haber estado con nosotros, a ustedes desde su casa, y esperamos que hayan disfrutado de esta charla y que les dejemos esta invitación para reflexionar en torno a lo ocurrido hace 5 siglos.